La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias por darnos esta bendición de compartirles un pensamiento sencillo, pero creo que poderoso, pues Dios a través de él nos va a hablar. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, del verso número 22 al verso 25, la palabra de nuestro Dios nos dice que Jesús enseguida hizo que sus discípulos entraran a la barca y se vayan a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice la escritura: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En este corto pasaje encontramos algunas cosas que son interesantes. La escritura menciona aquí que, despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Considero que el Espíritu Santo consideró importante insertarnos en esta narración una cláusula de tiempo que se conoce como una sutura cronológica. Esta sutura cronológica nos dice que cuando llegó la noche ya Jesús estaba en el monte orando. Bueno, a través de esta información que nos da el evangelista Mateo bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros podemos precisar el tiempo aproximado en el cual Jesús subió al monte a orar. La escritura dice que cuando llegó la noche, él ya estaba en el monte. Es decir, que primero él estuvo en el monte y luego pues llegó la noche. La noche para los judíos empezaba a partir de las 6, lo que nosotros llamamos las 6 de la tarde. No se olviden que aquí en este pasaje se nos está dando una división de la noche de acuerdo a las labores pastorales. Es decir, aquí tenemos nosotros la noche pastoral judía. La noche pastoral judía estaba dividida en 4 vigilias. Cada una de estas vigilias tenía un periodo de 3 horas. La primera empezaba a las 6 y terminaba a las 9. La segunda de 9 a 12 de la medianoche. La tercera vigilia que iba de 12 a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia que iba a las 3, de 3 a 6 de la mañana. Bueno, nuestro texto nos deja entrever que antes de que sea de noche, es decir, antes de las 6, el Señor Jesús ya estuvo en el monte orando. Mientras él estaba orando, sus discípulos estaban en medio del mar, azotados por las olas, porque el viento les era contrario. Pero dice la escritura que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, en el periodo de tiempo comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús deja de orar, termina su oración y él va en busca de sus discípulos que estaban pues experimentando una situación adversa en el mar. Si nosotros, para cuestión de poder tener un tiempo exacto de la oración de Jesús, establecemos el hecho de que él empezó a orar a las 6 en punto, aunque nuestro texto nos dice que antes de que sea de noche, antes de las 6, él ya estuvo orando. Pero para cuestiones de poder precisar el tiempo, vamos a fijar que él empezó a orar a las 6 en punto. El verso 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. No nos dice la escritura en qué periodo de tiempo, en la cuarta vigilia,
pudo haber sido 3 de la mañana, 4, 5, 5:30. No lo podemos tampoco precisar, pero vamos a suponer que él dejó de orar a las 3 en punto. No nos olvidemos que él empezó a orar a las 6 para cuestiones de precisión. De 6 de la noche a 12 hay 6 horas y de 12 a 3 pues hay un periodo de 3 horas. Es decir, Jesús en esta ocasión oró aproximadamente 9 horas. Es que si podemos mencionar una característica de la vida del Señor Jesús, fue precisamente la oración. Él fue sin duda alguna un hombre de oración. Y Él nos ha dejado ese ejemplo para que nosotros también pues sigamos sus pisadas y seamos personas que nos dediquemos a la oración. La Biblia nos habla de muchas formas sobre la importancia que debe de ser la oración en nuestra vida. Miren ustedes, Jesús aquí oró más de 9 horas. Su vida se caracterizó por la vida de oración. Ese mar embravecido, ese mar que azotaba la barca, que impedía que los discípulos llegaran a la otra ribera, pues es una tipología y permítame pues usar este pasaje y decirle pues que este mar embravecido es un tipo de pruebas, es un tipo de adversidades, de calamidades. Y pues Jesús vino caminando por encima de este mar embravecido. Esto nos ilustra que la única forma que usted y yo podemos vencer es sin duda alguna dedicándonos profusamente a la oración. Yo no quiero enseñarle de una forma legalista que debemos de pasar horas y horas en oración, aunque qué bueno que lo hagamos, ¿verdad? Pero sí quiero en esta hora recalcarle la importancia de orar, la importancia de dedicar tiempo suficiente, tiempo necesario para estar en comunión con Dios. Si usted puede orar media hora, 1 hora, usted puede orar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, qué extraordinario sería. Dediquémonos a la oración. La Biblia dice que oremos sin cesar, y eso pues en el griego significa que oremos sin interrupción. Que Dios nos ayude, que Dios nos unja, que Dios nos convierta en hombres y en mujeres de oración. Que esta palabra le pueda bendecir, le pueda motivar a seguir teniendo una vida de oración, pues, y si no la está teniendo, a empezar una vida de profunda comunión con Dios por medio de la oración. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad, que Dios le siga bendiciendo.